este, para poder analizar, apuntar también algunos datos que les parece a ustedes. Ya saben que normalmente pues las clases que hoy aprendemos se basan más que todo en analizar cosas bíblicas, ¿no? Eh, de lo que acontecía en esos tiempos. No, no es tanto lo que vamos a hablar acerca de un punto espiritual, sino más bien de un conocimiento del texto bíblico. Espero que durante estas semanas ustedes hayan podido leer los textos, ¿no? Y así poder dialogar. Ustedes saben que pueden hacer preguntas. Y si hay algo que quiero que quede claro también para ustedes, es que si hay algo que no entienden y no tienen de repente el valor de preguntar acá en el grupo, lo pueden hacer también personalmente, ¿no? Me escriben por WhatsApp, me pueden llamar, yo gustosamente los voy a atender porque quiero que ustedes conozcan, que aprendan, que sepan las cosas del Señor. Así que no tienen que tener vergüenza, al contrario, me va a gustar muchísimo de que ustedes pregunten, eso va a hacer que me haga entender de que ustedes están interesados más en las cosas de Dios y que quieren crecer en ello. Entonces, ahorita no está nuestro hermano Anthony para ponerlo en la pantalla los textos bíblicos, pero yo creo que ustedes tienen sus Biblias. Uy, en todo caso, si no tienen sus Biblias a la mano, les doy unos minutitos para que cojan sus Biblias y lo tengan a la mano y lo puedan apuntar en un cuaderno también los textos. Y si no, presten bastante atención a lo que les voy a compartir. ¿Sí? Entonces, los que tienen sus Biblias a la mano sería genial, bacán. Y los que no, busquen sus Biblias y apunten en un cuaderno. La palabra de Dios, hoy día vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 hasta el 16. ¿Sí? Yo había puesto el 17, pero el 17 es un tema más largo y lo vamos a abocar la otra semana. Así que solamente va a ser hasta el 16, porque ahí hay un corte. Normalmente los textos, cuando uno va leyendo, no todos son de corrido, se dividen por partes. Por eso es que normalmente utilizo 4 o 5 versículos, o a veces hasta 3, o a veces hasta 6, porque hasta ahí nomás quiere hablar una sola cosa, o sea, el autor del libro que vamos a estar estudiando. En este caso sería Pablo, ¿no? En Corintios. Entonces la Biblia dice, aquí en el versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense lo que está dando a entender Pablo en este versículo. Aparentemente, uno podría decir que solamente está pidiendo pues que estén de acuerdo, que estén unidos y que no tengan división entre ellos, pero no sabemos qué es lo que hace que ellos estén divididos en la iglesia y por qué Pablo les pide que ellos estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, no sabemos qué es lo que está aconteciendo ahí. Todavía no tenemos nada claro. Ya anteriormente estábamos hablando acerca de los dones que Dios los había dado a ellos, pero tampoco no hemos hablado ni siquiera de los dones en sí, cuáles eran las funciones y qué es lo que hacían. Solamente habíamos dicho que Pablo, en la clase anterior, daba gracias a Dios porque les había dado, pues, dones, pero no hemos hablado de los dones. O sea, hasta aquí solamente tenemos una idea, de algunas cosas que se van a hablar más adelante. Si uno ha leído o si alguno quiere leer Primera de Corintios, seguro que van a encontrar justamente los temas de los dones, y ahora vamos a hablar un poco de la división y más adelante vamos a ver los conflictos
de la división que había. Pero de hecho que aquí también vamos a encontrar algunos textos. Cuando uno esté leyendo Primera de Corintios va a encontrar como en el capítulo 4, capítulo 5 y en otros capítulos diferentes problemas. Pero dentro de esos problemas no quiere decir que tiene que ver con un enlace con este problema de la división. O sea, cada problema en su lugar. ¿Sí? Hay que verlo de esa manera porque el autor realmente quiere explicar algo, pero no específicamente como que lo relaciona con todo, sino cada cosa en su lugar. Entonces el autor, que viene a ser el apóstol Pablo, comienza a hablarnos de: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que en el versículo 2 del mismo libro, del capítulo 1, versículo 2, ya está hablando de que la iglesia es de Dios, ¿no? ¿Lo podrías leer ahí, Lía, el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Corintios, por favor? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí nomás. Gracias, Lía. Fíjense, dice a la iglesia de Dios. Entonces, aquí cuando dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, estaba refiriéndose a que los hermanos tenían que tener claro que la iglesia era de Dios y no de ellos. Fíjense cómo ya Pablo anteriormente, en versículos anteriores, ya estaba afirmando algo. Y aquí ya lo vamos viendo por partes, qué es lo que él quiere decir. O sea, qué es lo que estaba sucediendo en sí con ellos mismos. ¿Mm? Entonces, aquí yo he hecho siempre, obviamente me hago mi tema en Word y les voy a leer un poco para tener una idea de cómo se va formando este problema, ¿sí? Normalmente, bueno, ahora les comparto algo, leo 5 libros para poder hacer un resumen. Hay un montón para hablar de verdad con un solo texto, que te podrías pasar 2 horas por lo menos, porque son un montón de cosas que te saca, pero solamente quiero darle algunos alcances de lo que habla en sí los autores de los libros que uno va conociendo, y ellos nos abre un panorama mucho más amplio de lo que la Biblia normalmente a veces tenemos un enfoque y creemos que así nomás es, pero cuando vas leyendo más libros te encuentras con una realidad de que, pucha, o sea, es inmenso, o sea, el conocer, ¿sí? Buenas noches, Esteban, gracias por escribirnos a todos nosotros. Lo primero que debemos de saber es que Pablo escribió la carta a los Corintios desde Éfeso. O sea, Pablo no estaba presente en Corintios. Él no estaba ahí. En la iglesia él no se encontraba. Él escribe una carta, pero ya vamos a ver por qué escribe una carta y por qué él no estaba presente también, ¿no? Y en esa carta él comienza justamente en el texto diciendo: os ruego pues, hermanos. O sea, Pablo estaba rogando y suplicando a los hermanos que siempre estén de acuerdo en todo y que vivan en unidad. Fíjense por qué Pablo está rogando en sí por los hermanos o por la iglesia. Para los que estuvieron desde el comienzo con la introducción, cuando comenzamos, les hablé de que Pablo había establecido esta iglesia. O sea, por causa de Jesucristo, él levantó esta iglesia en Corinto, que viene a ser la iglesia de Corintios. Entonces, todos los que estaban ahí habían recibido el evangelio por causa de Pablo, ¿no? En este caso, por Jesucristo, quien lo llevó a él ahí a poder predicar. Entonces, de hecho, a Pablo le duele muchísimo que haya una división entre hermanos. Por eso comienza diciendo en el texto:
os ruego pues, hermanos, ¿no? Entonces, él ruega y suplica a los hermanos que siempre estén de acuerdo en todo y que vivan en unidad, para que no haya división entre ellos. Sin embargo, había una falsa unidad. Miren, o sea, a pesar de que ellos habían oído el Evangelio de Jesucristo, había dentro de ellos una falsa unidad. O sea, nunca estaban de acuerdo. Tenían a Jesucristo y a Dios como Padre y al Espíritu Santo, que había sido quien había derramado los dones, pero sin embargo ellos tenían una falsa unidad. Por eso es que Pablo dice, os ruego que estén unidos. Y ellos no estaban unidos. O sea, había una falsa unidad. Ya que había grupos, y ahí sí vamos a ver más adelante los textos, había grupos o líderes que consideraban tener un mismo parecer, ¿no? Un mismo parecer. O sea, había partidos ahí. Por eso es que Pablo dice que no causen divisiones entre vosotros, porque entre vosotros habían grupos o partidos, pues que habían elegido. Algunos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Silas y otros de Jesucristo. O sea, habían partidos ahí que habían puesto estos nombres y por el cual ellos habían comenzado a tener conflictos o originaron conflictos en todo caso, ¿no? Entonces estos grupos de líderes que se consideraban tener un mismo parecer o mismo pensar en todo caso, pero no así, ya que causaban divisiones en la iglesia. O sea, estos grupos causaban divisiones en la iglesia. Actualmente, o sea, actualmente en este siglo XXI en el que nosotros vivimos, lo voy a trasladar a nuestro tiempo, y esto ya saben que ustedes significa exégesis, estamos haciendo exégesis. Aquí cuando trasladamos a nuestro tiempo, dice, actualmente hay líderes que dicen, hagamos a mi modo, pero no se dan cuenta que causan una división en la iglesia y creen que así alcanzarán la unidad. Sin embargo, nuestro modelo de unidad es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ¿por qué nuestras congregaciones hoy en día no crecen? Porque dicen, hagamos a mi modo, hagámoslo así, hagámoslo allá. Mira, yo pienso así, yo actúo así. Si hacemos esto, seguro que vamos a ganar más personas. Pero ese es a su modo de la persona. Y no nos damos cuenta que ya hay un modelo, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el modelo de Jesucristo? Está basado justamente en la palabra de Dios. No hay que hacer más nada, simplemente hay que cumplir con la palabra de Dios, y como la palabra de Dios es viva y eficaz y acompaña con el Espíritu Santo, entonces eso se puede realizar porque viene de Dios y es de parte de Dios. Fíjense, entonces, ¿qué pasaba aquí? Que los cristianos de esos tiempos no estaban haciendo pues la voluntad de Dios, sino hacían lo que a ellos les parecía mejor. Entonces ya había una división allí, total. Ya se habían olvidado de lo que hemos leído, de lo que leíste, Lía, acerca del versículo 2, donde dice que la iglesia es de Dios. Fíjense. Entonces ya se habían olvidado de eso. Ya se habían olvidado inclusive de su llamado. Totalmente ya se habían olvidado hasta de su llamado. Vamos a ver qué dice un autor de todos los libros que he estado leyendo. Hay un autor, Gerald Bray, dice, el que está de acuerdo con la recta doctrina y con la verdadera enseñanza de la Iglesia, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, alcanzará la salvación. El que sigue las reglas de la Iglesia basada en el Evangelio de Jesucristo, ese no crea división. Interesante. O sea, todo aquel que sigue el camino de la doctrina verdadera en el Evangelio de Jesucristo y además, obviamente, del Padre, que viene a ser Dios, y también de Jesucristo y del Espíritu Santo, como está basado en el Señor, su vida y su fundamento es Jesucristo,
no va a causar nunca una división. Pero si no está fundado Jesucristo en su vida y la doctrina verdadera del Evangelio no vive junto con ella, entonces va a causar una división, porque nunca va a estar de acuerdo con la palabra de Dios y por ende no está de acuerdo tampoco con Dios y más bien va a querer poner sus condiciones. Fíjense cómo se origina una división a ello. Vamos a ver la otra partecita del texto bíblico, ¿sí? Donde dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es la última partecita del primer versículo, del versículo 10 que hemos leído. Ahí dice, ahora Pablo pide a los corintios que todos tengan un único pensar. Se refiere a que los que han renacido o han nacido de nuevo, en todo caso, estos son llamados hijos de Dios. Pablo quiere que todos tengan el mismo pensamiento de Cristo. O sea, el versículo dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí, si uno tiene esa misma mente y ese mismo parecer, nunca van a causar una división. Al contrario, van a estar más unidos que nunca, porque están de acuerdo en algo. Entonces, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, para los que apuntan en su cuaderno y lo pueden leer, van a encontrar unos detalles ahí interesantes que dice acerca de la manera de pensar y la manera, perdón, de la manera en la que uno debe estar unido en una misma mente y en un mismo parecer. El capítulo de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Si estás ahí, Josué, ayúdame, dale una lectura, porfa. No importa si tienes la otra versión, de repente me puede ayudar. ¿Estás ahí, Josué? Josué Tirado. Sí, hermano, aquí estoy, aquí estoy. Ya, bacán. 1 de Corintios 2:16. A ver, aquí tengo esta versión. Dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darles consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Ajá. Mira, tenemos el Espíritu de Dios, pensamos como Cristo. O sea, Cristo nunca va a pensar en dividir su iglesia. Al contrario, Él va a pensar en unir a los miembros de la iglesia a Él. En la versión de Reina Valera, por ejemplo, dice, ¿quién conoció la mente de Jesús? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense cómo nos pone el texto, tanto como el de Josué que ha leído, como el de Reina Valera, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, que el creyente que ha nacido, aquel que ha aceptado a Jesucristo, ha renacido, ya no tiene la mente pues del mundo, sino tiene la mente de Cristo. O sea, piensa diferente, actúa diferente. Su manera de pensar es diferente y su manera de parecer también. Entonces, esto es lo que está diciendo con el mismo libro que estamos leyendo, Pablo está diciendo eso. Ustedes no causen divisiones. Ustedes han nacido de nuevo y tienen la mente de Cristo. ¿Mm? Entonces, esto lo dice Pablo porque puede suceder que algunos aprueben con la mente, pero no con todas sus obras. ¿Qué quiere decir esto? A lo que Pablo quiere decir es que debemos de estar de acuerdo tanto en el pensar como en el sentir. Es decir, hacer o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, yo puedo decir, yo Armando, les digo, chicos, vamos a orar, o ustedes tienen que estar orando, hermanos, ¿cómo es posible que ustedes no estén orando? Ya, eso es lo que yo pienso, que ustedes deben de hacer. Pero mi parecer también tiene que ser, tanto como yo pienso, yo también tengo que practicar.
Eso es lo que está diciendo. Ustedes han recibido a Jesucristo, actúen como cristianos. Compórtense, piensen como cristianos. Vivan como cristianos, pero no causen divisiones. Eso es lo que le está diciendo Pablo, porque a Pablo le duele en su corazón, porque él ha formado esta iglesia con la intención justamente de que las personas puedan alcanzar salvación. Sin embargo, sus acciones de estas personas llevan a que haya una división al punto de que otros observen que la iglesia se está comportando mal. Entonces, ahí radica muchas cosas, porque entran diferentes doctrinas. Fíjense, ya hay diferentes posturas, diferentes doctrinas, diferentes pensamientos, que lo vamos a ver. De hecho, lo vamos a ver. Pero ya hay posturas ya. Inclusive, trayéndolo a la actualidad, otra vez vamos a hacer exégesis, cada iglesia en nuestro contexto de hoy, podemos decir que cada iglesia dice, la iglesia, movimiento es así, esa es su doctrina. Entonces, la iglesia, no sé, los adventistas son así, los testigos de Jehová son así. En el las iglesias evangélicas, también, inclusive teniendo diferentes denominaciones, también tienen sus propias posturas. Y cada uno piensa que es mejor que la otra, cuando nosotros a veces no nos damos cuenta que hay un solo Señor. El problema está en que no todos hacemos la voluntad de la palabra de Dios, sino que actuamos según nuestro parecer. Fíjense, entonces ahí está el problema, que no solamente originaba para sus tiempos de ellos, originaba una división y cómo la gente los observaba a ellos como iglesia. Igual pasa en nuestro tiempo. La gente también nos observa cómo somos nosotros como iglesia. Interesante lo que vemos aquí. El versículo 11, que vamos a seguir adelante, creo que Anthony, ya llegaste, Anthony, estás ahí, ¿verdad? Sí, buenas noches. Buenas noches, Anthony, nos saludaste, gracias por llegar. A ver si nos puedes ayudar con los versículos, si lo pones ahí. Versículo 11, versículo 12, versículo 13, 14. ¿En qué están, hermano, hoy día, el día de hoy? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11 ahorita ya. Voy a dar lectura al versículo 11. Entonces, bien, dice en el versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Hasta aquí, conversaba con la hermana Carmen antes de comenzar, aquí no nos dice nada, o sea, no entendemos muy bien porque dice, porque he sido informado. De que ha sido informado acerca de vosotros, acerca de la iglesia. Pablo ha sido informado acerca de la iglesia, perfecto. Dice, hermanos míos, por los de Cloe. ¿Quién serán los de Cloe? ¿Alguno tiene idea de quién son los de Cloe? Ni idea. Dice. Que hay entre vosotros contienda, o sea, ha venido alguien y le contó a Pablo y le dijo, oye, Pablo, mira que esto está pasando, ¿no? Sabemos que Pablo no estaba en Corintios, estaba en otro lugar, que viene a ser en Éfeso, porque él estaba en Éfeso, la carta fue escrita en Éfeso, hacia Corintios, a la iglesia de Corintios. Pero ¿quiénes son los de Cloe? O sea, no se sabe, ¿no? No se sabe quiénes son realmente, ¿no? En este caso. Hay que saber, ¿no? Hay que ver quiénes son. ¿Alguien tiene una idea? ¿Quiénes son? ¿Nadie? Bueno, ahora vamos a entrar a un marco, a un marco diferente que viene a ser, pues ya, como se dice, social y cultural. Vamos a ver un punto de vista. Algunos autores, no todos, dicen que Cloe era una ciudad. Algunos, no es algo que adquiera. Algunos autores dicen que Cloe era una ciudad. Otros dicen que era un lugar. Sin embargo, la autora Irene Fulques
es muy buena, es un libro muy antiguo de Corintios, Irene de Fulques, considera de que era una mujer asiática muy rica, y en la gran mayoría tienden a esa inclinación. O sea, los de Chloe eran una familia muy adinerada, pero sobre todo esta mujer aparentemente era la patriarca de la familia, ¿sí? Y era muy rica, y que tenía esclavos y personas libres que trabajaban en su casa. Lo cierto es que el apóstol Pablo es avisado por los esclavos y libres que viajan muchas veces de Éfeso a Corinto. O sea, esta mujer era una mujer pues de comercio. Viajaban de Éfeso a Corinto, de Corintos a Éfeso, y Corinto pues era una ciudad muy rica. Ya esa parte de la introducción yo les había compartido, ¿no? De que Corintos pues era un sitio muy rico, ¿no? Ya que son, y ahora, estos esclavos y libres eran cristianos que trabajaban en el servicio de esta mujer, de negocios. Pues la familia de Chloe era rica, pues los esclavos y libres que se habían vuelto al cristianismo, eran miembros de la iglesia, o sea, de la iglesia donde obviamente se estaba originando el problema. Por eso es que ellos van y le cuentan al apóstol Pablo, en este caso. Corinto era un lugar muy rico en artesanía, en monumentos, en templos de mármol. Tenían artículos de bronce de alta calidad. En este último párrafo que le acabo de decir de que tenían artículos de bronce de alta calidad, es ahí donde va a aparecer el capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 1. ¿Por qué Pablo justamente habla de eso? Porque tiene que ver con esa parte de la artesanía de bronce. Puedes leer, Josué, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, por favor, para tener una idea de por qué estaba hablando justamente este texto. O sea, Pablo estaba cerca, muchas veces, cuando viajaba, se hospedaba cerca de unos lugares donde habían trabajos de artículos de bronce de alta calidad, o sea, había ruidos que se originaban, que tenían que chacarse y todas estas cuestiones. Entonces él escuchaba estas cuestiones de aquí. Léelo, por favor, Josué. 13:1, ¿no? 13:1. Ajá. Ya. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ajá. Entonces el metal que utilizaban era el bronce. Y entonces Pablo, ¿qué dice? Que estos hombres, no voy a hablar del capítulo 13, solamente para tener una referencia, estos hombres se dedicaban con tanto amor, con tanto anhelo, a hacer artículos de bronce de alta calidad, ¿no? Tenían una pasión muy entregada justamente a ello, pero lo que le faltaba a ellos, así como se dedicaban para esto, lo que le faltaba a estos hombres era el amor. O sea, hacían cosas preciosas, pero lo que le faltaba a ellos era el amor al prójimo. Por eso es que Pablo utiliza ese texto. Pero no vamos a ir a ese texto ahorita, nos estamos salteando un montón de capítulos, solamente para dar una referencia de lo que sucedía en el lugar de Corinto. Los cristianos comerciantes, al regresar a Éfeso, le contaron a Pablo cómo andaban las cosas allá. Afirmaban de que había divisiones y contiendas entre ellos, a los que Pablo no fue informado por los hermanos que él había enviado a la iglesia, pues. Estefanas, Fortunato y Acaico, al parecer, no siguieron las instrucciones de Pablo. Si uno va leyendo Corintios, van a encontrar esos nombres. O sea, Pablo tenía emisarios que él enviaba a la iglesia de Corinto para saber cómo estaba actuando la iglesia de Corinto. Y estas personas que habían sido enviados por Pablo no le habían dado una buena información a Pablo. Entonces, a diferencia de los de Chloe, que eran sirvientes de esta mujer que era muy rica, y que se habían vuelto al cristianismo, ellos sí van a Pablo y le cuentan lo que está sucediendo acerca de la iglesia que está dividida.
Y entonces es ahí donde Pablo decide escribir esta carta. Por eso es que escribe esta carta, porque se entera de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se entera? Ahí está, ¿no? El versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. O sea, por eso es que comienza a escribir esta carta desde el principio. No es que Pablo quiso escribir simplemente así nomás. Lo escribió porque le habían informado lo que ya estaba sucediendo. Posiblemente a Pablo, y eso es una posibilidad, no digo que así sea, él ya había escuchado, pero no había mucha información. Cosa que cuando ya llegaron estos sirvientes y esclavos que habían aceptado a Jesucristo, y que trabajaban para esta mujer adinerada, y que ellos congregaban ahí también cada vez que viajaban, por cierto, entonces le comentan esto que sucede. Y es ahí donde Pablo decide escribir una carta a ellos. Vayamos a ver el versículo 12. Chicos, yo les pido una cosita, que siempre que puedan puntual, porque nos vamos robando minutos. Mira, ya ahorita ya son las 8:42 y nos falta todavía varios textos, así que la idea es que siempre estemos conectados. Bien, dice en el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Justamente lo que le estaba comentando al comienzo, de que había grupos de partidos, y que estos partidos pues habían causado divisiones. Entonces Pablo hace una referencia a estos personajes. Pablo comienza a decir, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Para comprender este texto tenemos que conocer el contexto social. Fíjense, ¿eh? Vamos a ir a la parte del contexto social de la comunidad cristiana. La comunidad estaba formada por grupos diversos, como judíos, griegos, libres, esclavos, hombres, mujeres, ricos, pobres, entendidos, sencillos, carismáticos, exuberantes y creyentes más calmados. Voy a volver a leer para que sepan más o menos cuántas personas, qué tipo de personas habían en ese contexto social. Fíjense, en esa comunidad habían judíos, griegos, libres, esclavos, hombres, mujeres, ricos, pobres, entendidos, sencillos, carismáticos, exuberantes, creyentes más calmados, o sea, tranquilos, a lo cual originaba roturas naturales. Claro, pues sus costumbres, sus culturas, o sea, era difícil de poder manejar, pero sin embargo, todos tenían que tener la mente de Cristo, es decir, todos tenían que estar de acuerdo en las cosas del Señor, cosa que eso no pasaba, obviamente, ¿no? Ya que se habían formado partidos, o sea, que estaban formados por personajes que usaban el nombre. Ahora, estos partidos usaban los nombres de los que he leído, o sea, es decir, de Pablo, de Apolos, de Cefas y de Cristo, pero ellos utilizaban estos nombres sin que hayan pedido permiso a estos personajes, a estas personas. Simplemente hacían un partido y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero nadie le había dado esa autoridad para tomar esos nombres de ellos. Por eso es que Pablo dice, ¿por qué ustedes nombran esto? O sea, ¿por qué utilizan los nombres de estos como si fuera que así debería de ser? Pero vamos a ver algunas posturas de cada uno de ellos. Dice, usaban el nombre de Apolos, quien tenía el pensamiento griego, quien se inclinaba a la sabiduría y filosofía. O sea, Apolos tenía ese pensamiento. Pero eso no quiere decir que obviamente él estaba lejos de las cosas de Dios. Y aunque Pablo consideraba de que Apolos es un colega para él, o un hermano en Cristo, es evidente que un grupo de hermanos apoyaba a Pablo, y le conocían por todo lo que
había hecho por su Señor Jesucristo. Sin embargo, había una oposición contra Pablo. Por otra parte, Cefas, o sea, su pensamiento de Cefas, estaba basado en la ley. O sea, este era judío, judío, total. O sea, no había otra cosa más. Para los que ya más o menos tienen una idea del judaísmo, saben que para que sean parte del pueblo judío y sean salvos, había que hacerse la circuncisión y seguir los mandamientos. O sea, Cefas tenía un pensamiento judío que estaba basado en la ley. Era reconocido por un grupo judío tradicional, o sea, peor todavía, a lo cual también estaba el grupo de Cristo. Este último grupo estaba fuera de los conflictos de la iglesia, pero hay un problema en ellos. A pesar de que su fundamento estaba basado en Cristo, Jesús, sin embargo, también eran arrastrados por el pecado. O sea, imagínense, su fundamento estaba en Cristo. De estos grupos, estamos hablando de los grupos que se habían formado, los partidos que se habían formado y que habían tomado los nombres o usaban los nombres tanto de Cristo, de Pablo, de Apolos y también de Cefas, ¿no? Sin embargo, sus actitudes y sus comportamientos, ellos habían tomado esos nombres y actuaban de acuerdo a lo que ellos pensaban. Entonces, había cristianos que su fundamento era Jesucristo, pero que eran arrastrados por el mundo, llevándolos a su pecado. O sea, eran pecadores total, porque en el lugar de Corinto había fornicación, había idolatría, se le adoraba pues a la diosa Diana, a la diosa Iris, había viajes de un lugar a otro, puertos, y cuando llegaban los marineros o los pescadores, se iban a los burdeles. O sea, la iglesia estaba basada justamente, estaba estacionada, digamos, en Corintios o en Corinto, en ese lugar, y en ese lugar había de todo, pues hechicería, brujería, fornicación, todo, adulterio, todo había. Sin embargo, la iglesia tenía que ser luz ahí, y muchos querían aceptar a Jesús, pero otros no, por sus actitudes justamente de estos personajes que están aquí actuando deliberadamente, ¿no? Y actuando mal en las cosas del Señor. Por eso es que Pablo los exhorta y les comienza a decir por qué están divididos, o sea, por qué actúan ustedes de esa manera. Ahí estaba el tema. De esa manera, todos ellos no ponían a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Fíjense, porque ya ignorando con sus actitudes, ¿no?, que ellos hacían, causando división, a Jesús lo tenían de lado. O sea, Jesús no era la cabeza de la iglesia. Cuando nosotros nos vamos de nuevo a nuestro tiempo, cuando nosotros no ponemos a Jesucristo como cabeza en nuestra vida o en la iglesia en la que congregamos, y comenzamos a tomar posturas nuestras que decimos, esto me parece, estamos sacando la cabeza de Cristo de la iglesia. O sea, Cristo no es la cabeza ya. Ya no es la cabeza de la iglesia. Mucho menos es cabeza de mí o de nosotros. En ese aspecto. Porque yo ya estoy pensando, yo ya quiero hacer algo a lo que yo creo y no a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al final, yo soy la cabeza. Yo mismo soy Dios. Yo mismo decido. No es lo que Dios dice, sino lo que yo digo. Ahí yo ya dejé de lado a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y en Cristo está basado todo. Entonces, esto era lo que sucedía en ellos. Habían dejado a Jesucristo de lado, totalmente. Entonces, Cristo ya no era la cabeza. Para ese grupo de personas que estaban ahí. Para los cristianos, Jesucristo era la cabeza. Entonces, estos cristianos también eran falsos cristianos también, pues que actuaban de esta manera. O sea, estos partidos que se hacían pasar por Cristo, ¿no? Por el partido de Jesucristo, ¿no? Y que enseñaban el evangelio, pero no el evangelio verdadero, sino un evangelio engañoso, porque ellos también caían justamente en esas tentaciones, ¿no? En ese pecado. Ahí hay que tener también un contexto para nosotros como cristianos, porque nosotros no vivimos
actuando de una manera con la palabra y después yo actúo de otra manera. O sea, yo no puedo ir y estar fornicando, pues. Yo no puedo estar adorando a otros dioses tampoco. Yo no puedo inclinarme a una imagen, porque solamente hay un Dios. Yo no puedo estar yendo, pues, mintiendo por todos lados, inventando una nueva vida, cuando solamente al nacer en Cristo yo tengo una sola vida y una sola identidad, o una forma de vida. Entonces, yo no puedo estar tomando mis posturas y decir yo soy así, yo no voy a cambiar. Entonces, si uno ya piensa así, Cristo ya no está gobernando, pues. Entonces, hay que tener claro nuestra identidad en Cristo, cosa que ellos tampoco no lo estaban teniendo, ¿no? En este caso, los grupos que estaban lejos de las cosas del Señor. Por eso es que Pablo dice, vuelvan de nuevo, únanse, sean parte de la iglesia, no tengan divisiones, al contrario, ¿no? Vivan en la unidad, en la unidad de Cristo, basado en eso. El versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Ese es el título que habíamos puesto justamente para esta clase. Está dividido Cristo, habíamos puesto, ¿no? Pero acá es, ¿acaso está dividido Cristo? Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Ese Pablo es más sarcástico también y más duro en este aspecto, ¿no? Pero lo vamos a dividir y lo vamos a hablar, ¿sí? Recordemos que Pablo, en el versículo 2 que ya habíamos leído, ¿no? Él dice acerca de Jesucristo que Dios es la iglesia, de hecho, ¿no? En ese sentido dice, en ese sentido Pablo dice, ¿cómo puede estar Cristo dividido? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Cristo esté dividido? Si todos somos parte de Él, y eso es algo cierto, todos somos parte de Jesucristo. Desde el momento en que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, todos somos parte de Jesucristo. Somos parte de Él. ¿Cómo es que Cristo va a estar dividido? O sea, ¿por qué nosotros podemos estar divididos? Es lo que Pablo está dando a entender. Sin embargo, Pablo dice, ustedes han cortado a Cristo en pedazos y han destruido su cuerpo. Ustedes se han repartido su gloria. O sea, cada uno presumía aquí, al haber aceptado a Jesucristo, que cada uno era mejor que el otro, pues. Y hasta inclusive decía, tú no tienes a Cristo, yo sí. No, tú no actúas como cristiano, yo sí. Sin embargo, se habían repartido la gloria del Señor. Como que ellos se sentían orgullosos de ser mejores que uno que el otro. Según sus doctrinas, según sus enseñanzas, según sus pensamientos. Pero Pablo dice, ¿cómo puede estar dividido Cristo? Si todos procedemos de Él, o sea, todos los que habían aceptado, ¿no? Aparte de que también nos ha formado, nos ha dado vida. Ahora, vamos a ver por qué considera Pablo de que ellos piensan de esta manera, que están divididos, según el pensamiento de ese tiempo. Entonces, un grupo lo aceptaba a Jesucristo, tan solo como hombre. Mira, un grupo de esas personas que estaban ahí, que no eran prácticamente creyentes, o sea, habían aceptado a Jesús supuestamente, pero sus enseñanzas y sus doctrinas y su pensamiento tenían una inclinación, un grupo que aceptaba que Jesucristo, o sea, aceptaba a Jesucristo tan solo como hombre. O sea, era Jesús hombre, pero no era Jesús el Hijo de Dios, para un grupo. Para otro grupo era Dios, simplemente, o sea, Jesús no estaba ahí, solamente Dios, ¿no? Pero simplemente sin cuerpo humano, o sea, era un Dios invisible, pues, para ellos. Un Dios invisible que nadie lo veía. Nada más. Que sabían que era
el Dios de todo, pero que nadie lo veía. Así era lo que ellos pensaban en estos grupos, por eso se enseñaban unas doctrinas muy torcidas, a las que después ya vamos a ver qué es lo que originaba, con los siguientes versículos cuando estemos leyendo. Unos dicen que fue anunciado por los profetas, o sea, otro grupo decía que Jesús había sido anunciado por los profetas, mientras otros niegan el pensamiento, niegan que los profetas hayan hablado de Cristo. Y en ese aspecto, ya en los evangelios, sí sucede. ¿Por qué? Porque justamente cuando Jesús está caminando con sus discípulos, Jesús les dice, ustedes espero que se recuerden, en algún momento habrán leído, seguro yo creo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Entonces los discípulos dicen, algunos dicen que tú eres un profeta del Antiguo Testamento, otros dicen que eres de Elías, otros dicen que eres un enviado de parte de Dios. Entonces Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen? Entonces ahí Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿por qué Jesús hace esta pregunta y por qué ellos responden? Porque en el tiempo de Jesús, en el siglo de Jesús, en el siglo I, pucha, había una cantidad inmensa de profetas y hacían muchos milagros. Entonces había seguimientos por todos lados de grupos que seguían y seguían a otros y a otros, y entre ellos estaba Jesús, que también tenía un grupo de personas que lo seguían. Bueno, pero los evangelios no lo vamos a tocar, solamente lo estoy dando de referencia a lo que le estoy compartiendo de cómo los grupos, pero para tener una idea de qué es lo que sucedía en esos tiempos, ¿ah? En el siglo I de Jesús. ¿Mm? Bien. Por otro lado, en el texto que hemos leído, dice Pablo, fue crucificado Pablo, él dice así, ¿no? Entonces, en esa palabra, Pablo quiere ser ofensivo, o sea, es totalmente ofensivo e irónico al decir que él ha muerto por ellos, cuanto realmente es el Señor Jesús quien murió por todos ellos. Con esto Pablo les está empujando a volver a Dios. Fíjense, o sea, Pablo irónicamente les está diciendo, ya pues, yo no he muerto por ustedes, el que ha muerto es Jesús, y al quien tienen que seguir es a Jesús, pues, porque están siguiendo corrientes humanas. Eso es lo que está diciendo. ¿Acaso yo he ido a la cruz, yo he muerto por ustedes, he derramado mi sangre por ustedes? No, eso no lo he hecho yo. Por eso es que él habla irónicamente. Sino ha sido Jesucristo quien fue a morir por la cruz y por el cual ustedes han creído y han aceptado su llamado. O sea, los está empujando a volver de nuevo al camino de Cristo, a estos que están actuando de esa manera, haciendo divisiones. Y la otra parte del mismo texto, Pablo dice, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Aquí también vamos a ver detalles de nuestro contexto, ¿eh? Esto también pasa a veces. Bautizar en el nombre de Pablo sería una blasfemia. Eso es algo que realmente, cuando ustedes escuchen a alguien hablar de que yo bautizo en mi nombre, ya es una blasfemia total. O sea, él está comparándose a Dios. Pero Pablo aquí justamente utiliza otra forma de hacer ironía a estas personas y quiere darles a entender que él no es el que bautiza. Él puede bautizar, pero no en su nombre, sino en el nombre del Señor. Entonces, él dice de esta manera, ya que el único que da vida al que está muerto es Jesucristo. Al ser sumergido en el agua, el hombre ha nacido como un hombre nuevo y con una nueva naturaleza. Fíjense, el bautizar tiene que ver con esta parte de volver a la vida, de nuevo, nacer de nuevo. Entonces Pablo está diciendo, el que les ha dado nueva vida a ustedes es justamente Jesucristo. 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Pucha, aquí Pablo como que se gloria un poco porque dice, no los he bautizado a ustedes, pues
A ustedes, los que están haciendo división, menos mal. Pablo agradece a Dios porque no ha bautizado a muchos en Corinto, y de ello no se gloría. O sea, aquí también hay otro tema, porque en nuestra actualidad hay muchas personas que presumen al bautizar. Dicen, yo he bautizado a tal hermano, a tal hermano, a tal hermano, y a este y al otro. He bautizado más de 100 personas. Dicen, yo dicen, ¿no? Pero, ¿eso es importante realmente? No, porque solamente estamos cumpliendo, los que bautizan, están cumpliendo con un mandamiento que Dios ha dado. Entonces, nosotros no nos podemos gloriar de hacer algún servicio por lo que nosotros hacemos para Cristo. Sin embargo, el hombre busca reconocimiento humano. Quiere ser reconocido, quiere que lo honren, ¿no? Y eso está mal, porque tiene que ver con el orgullo. O sea, mientras más lo reconocen, más infla el pecho y más se siente seguro, más se siente importante. Y Pablo dice, a mí no me interesa eso. A las justas he bautizado a 2 y por ahí uno más tal vez. Pero eso no es importante, dice Pablo. Sin embargo, ciertamente, ciertamente el bautismo es algo grande. O sea, Pablo invita a que todos sean bautizados. ¿Ah? Aquí no es que, entonces no me bautizo. No. Pablo invita que todos sean bautizados, porque es importante. Y Jesucristo también se bautizó, por si acaso. Pero no es por quién bautiza, o sea, no es la persona quien bautiza, sino por quien en su nombre es invocado. Esto quiere decir, vamos a poner que una persona X bautiza a la otra persona, pero la persona que bautiza no es tan importante, sino más bien en el nombre que va a ser bautizado esa persona que va a ser sumergida en el agua. Y en el nombre que es importante, viene a ser en el nombre de Jesús, o en todo caso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importante. ¿En quién va a ser bautizado esa persona? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No la persona que va a bautizar, sino la persona que va a ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. Entonces, vuelve a decir Pablo en este caso, que el bautizo es sumamente importante para el creyente. Sobre todo si es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sin bautizo no se puede conseguir el reino de Dios. Recuerden que Juan habla de esto, ¿no? En el capítulo 3. Claro está que todo es para todos los que recibieron a Jesucristo. Claro está que es para todos los que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Aquí, por ejemplo, todos los que estamos conectados tenemos que tener claro, ¿no? Que para bautizarnos uno debe de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Cuando digo como su Señor, quiere decir que Jesús va a gobernar su vida. Que yo voy a comportarme, voy a actuar de acuerdo a la palabra de Dios porque creo en Él, y entonces yo me voy a bautizar porque creo en Él. No porque yo solamente voy a seguir a un grupo de personas, sino más bien voy a seguir al Señor, a mi Señor Jesucristo, quien me va a enseñar en su palabra cómo yo debo de actuar. Entonces, así yo puedo bautizar, no por emociones, sino porque yo tengo la certeza y la convicción de que voy a seguir a Jesucristo. Puedo fallar, posiblemente, como todo ser humano, pero no voy a dejar de seguirlo y voy a esforzarme por andar conforme a la palabra de Dios. Entonces, el bautizarse es importantísimo. Entonces, acá Pablo utiliza justamente esto de aquí. ¿Para qué? Para ser salvos, ¿no? Obviamente, y estar en el reino de Dios. Es importante. Pablo no escatina en sus palabras al decir que cualquiera puede bautizar. Fíjense, cualquiera puede bautizar. En el tiempo de ellos, cualquier hermano podía bautizar. O sea, no era un requisito para el tiempo de ellos en Corinto, no era un requisito de que tenía que ser pastor o X, no.
los hermanos, los que conocían la palabra, los que estaban ahí, veían a un nuevo creyente y lo bautizaban. Entonces Pablo dice, al decir que cualquiera puede bautizar y que no era importante quién bautice, sino más bien era importante que el creyente fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que les acabo de decir. Es por ello que Pablo no se alegra de ello, o sea, no se alegra de haber bautizado a tantas personas, sino más bien él dice, solamente he bautizado a Crispo como Gallo, ¿no? Ahora, al bautizar tenemos que ver, Pablo está dando a entender que él va a velar por esas personas, ¿no? Para saber cómo se conducen conforme al Evangelio. O sea, no solamente basta con que yo me bautice, sino ahora yo debo de actuar conforme al Evangelio que he recibido en Cristo Jesús, para demostrar que soy un discípulo de Jesús. Entonces, aquí Pablo los exhorta a todos esos hermanos, ¿no? Entre comillas, que presumían de que habían bautizado a tantas personas, creyentes nuevos, ¿no? De diferentes lugares, pero que al fin y al cabo, esa obra que se había hecho no servía de mucho porque ellos mismos actuaban de otra manera y los inducían a los creyentes nuevos a vivir conforme a lo que ellos pensaban. Fíjense, o sea, ¿dónde estaba su fundamento de ellos? De estas personas que vivían haciendo divisiones. Ya vamos a entrar a terminar el texto. Ahora sí, vamos a leer el versículo 15 y 16. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, Pablo no se acuerda. ¿Sabes qué es lo que más le importa? Y lo vamos a leer en el versículo 17 la otra semana. Es el Evangelio. Miren, qué interesante cuando ustedes lo vayan leyendo. Pablo le interesa más el Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo llevaba justamente a que las personas terminen por bautizarse y creer en Jesús, que el fundamento estaba basado en la palabra de Dios, más que el bautizo, la palabra de Dios, porque la palabra misma de Dios, la palabra del Evangelio, los iba a llevar a estas personas que se habían convertido por causa del Evangelio, se iban a llevar a bautizarse, o sea, a realizar, pero con una convicción por la palabra de Dios. Entonces, para Pablo era más importante el evangelizar, el compartir el Evangelio. Después, quien lo bautice no era su preocupación, sino más bien que estas personas sean enseñadas en doctrina y vivan conforme a la palabra de Dios. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros debemos de vivir basado en la palabra de Dios. Cuando más estemos basados en la palabra de Dios, nosotros nunca vamos a causar divisiones entre nosotros como hermanos. Al contrario, vamos a estar más unidos porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, como Él es la cabeza, nosotros solamente vamos a obedecer. Fíjense. Entonces, aquí, ya para terminar, dice, Pablo no está buscando buscar su gozo o su alegría, buscando honra de todos los hombres, ni mucho menos buscar su propia gloria. Todo lo contrario pasa con aquellos hombres que sí presumían de la cantidad de personas que bautizaban. Además de ello, Pablo dice que de nada sirve que bauticen tantas personas si el poder de la cruz no es reconocido por quienes se pierden. O sea, Pablo está diciendo a estas personas, ¿de qué sirve que te hayas bautizado si Jesucristo murió en la cruz y no ha hecho efecto en tu vida? No sirve de nada. La muerte de Jesús no ha afectado tu vida y por ende no sirve de nada que te hayas bautizado. Pablo siempre fue muy duro en todos esos aspectos. O sea, o eres de Cristo, o reconoces que Jesús ha muerto en la cruz y te comportas como verdadero creyente,
o ignoras la muerte de Jesús, y al ignorar la muerte de Jesús en la cruz, entonces estás ignorando también la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está llevándonos a entender. ¿Mm? Ahí está el quid del asunto de todo esto. Miren cómo va cambiando la postura de cada persona, y Pablo los incita a ellos justamente a que esto suceda. ¿Mm? Entonces, hasta aquí nos quedamos. ¿Hay algunas preguntas que ustedes quieran saber, quieran conocer? Tienen la libertad de poder utilizar su audífono, si quieren preguntar, saber. Y como les digo, chicos, no hay ningún problema en que me escriban y me digan, hermano, no entendí. Me he quedado pensando en lo que usted dijo y quisiera saber un poco más. Escríbanme con toda libertad. Nosotros somos amigos, somos cristianos, y yo estoy para poder ayudarlos a conocer más de la palabra de Dios. Yo de todo corazón, de verdad, les digo, yo estoy dispuesto a querer ayudarlos a crecer. Quiero que ustedes crezcan, quiero que de todo corazón, humanamente, y pienso también que creo que también a Dios le agrada de que ustedes puedan crecer y que sean formados en una doctrina verdadera, basado en la palabra de Dios, no en mis pensamientos, sino más bien en lo que Dios mismo dice y cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Entonces, yo estoy libre para ustedes, soy materia disponible, ustedes pueden escribirme y preguntar algún tema de este que estamos estudiando, mejor todavía. Así que, chicos, les invito a que prendan sus cámaras, por favor, y se los voy a pedir como el apóstol Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el quien nosotros hemos creído, ¿no? Prendan sus cámaras, porque es para el Señor de esta manera que podamos tomarnos una fotito. Anthony, ¿nos ayudas, por favor, con esa cámara también para poder colgarlo en el grupo? ¿Sí? Idalim, Magdel. Yo creo que no deberían de esperar que yo los llame por nombre, ¿no? Yo pienso que como creyentes ya, ¿no? Ya deberíamos de salir nomás con las cámaras. Inclusive, nuestra invitada Carmen, que está aquí, imagínense, desde Chile, peruana, obviamente, ¿no? Peruana, está ahí, está conectada, ella ya la conozco de años, y ella no la conoce a ustedes, ¿ah? Pero ella ya sin roche nomás sale, dice, ya Armando, yo salgo, dice, no te preocupes, dice. Entonces, ustedes también prendan nomás sus cámaras, ¿no? Sin roches, salgan nomás, no hay ningún problema. ¿Eh? Anthony, ¿nos ayudas con una fotito, por favor? Ya yo digo una fotito y se van saliendo ya. Ya está. Ya. Josué, ¿nos ayudas con una pequeña oración antes de despedirnos, por favor? Ok, hermano, listo, chicos, vamos a orar para despedir esta clase de hoy. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por este momento que nos has permitido aprender más de tu palabra, Señor. Padre, te agradecemos porque a veces ignoramos muchas cosas, Padre, pero las respuestas a lo que podamos tener dudas, Padre, están en la Biblia, Señor. Te agradecemos por ello, Padre, por ese también interés de cada joven, cada adolescente aquí en aprender más de ti, Padre. Y así como dice nuestro hermano Armando, Padre, también permítenos, ayúdanos, Padre, a tener esa disposición de seguir creciendo tanto en lo espiritual, Padre, para llevar una vida plena como tú lo demandas en tu Biblia, Señor. Te agradecemos, Padre. También te pedimos que bendigas a cada joven y adolescente que está conectado el día de hoy. De los que no han podido conectarse, que los puedan seguir bendiciendo, Padre, y que puedan ellos también separar su tiempo para que en otra oportunidad puedan estar aquí con nosotros, Padre, como una familia, aprendiendo más de ti, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén y amén. Amén. Bien, chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, y vivamos pues en la palabra de Dios, ¿no? Mira que hay muchos conflictos a veces hay divisiones, pero es porque Cristo no, Cristo no está en la vida de las personas que hacen divisiones, porque ellos piensan de una manera que creen tener la razón. Entonces, nosotros no tenemos esa postura, nosotros tenemos una sola, que viene a ser el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo como cabeza de nuestra vida y como cabeza de la iglesia. Entonces ahí ya no hay división, ya no podemos, como Pablo dice, ya no soy, vosotros no van a decir yo soy de Apolos, de Pablo, ¿no? Ya no van a decir de Jesucristo, no, de Cefas tampoco, somos solamente de Cristo. Bien, chicos, eso es todo. El día miércoles ya voy a preparar el tema y nada, ustedes también prepárense, sigan leyendo. Chicos, lean bastante, eso sí les voy a pedir, lean los textos, porque son 4 textos, pero pueden ir analizando, sacando información, analizando cosas. Eso me gustaría que ustedes lo hagan. Por otro lado, yo los animo, de verdad, yo les voy a compartir un poco de algunas travesuras que estoy haciendo, travesuras cristianas, o sea, por si acaso, quiero, ya saliendo de todo esto, quiero compartirles algo, con sinceridad, ¿no? Siempre, de mis travesuras que yo hago, para ganar personas, ¿eh? Miren, yo he creado un Facebook, obviamente mío, nuevo, y en ese Facebook, como estaba vacío, yo he comenzado a agregar personas que no conozco. O sea, yo los he invitado a esas personas, ¿no? Mandando solicitud. Y no sé, creo que he mandado como 50 solicitudes entre mujeres y hombres, de verdad. No los conozco, no me conocen, no saben. He comenzado a publicar en ese Facebook los anuncios que Josué, que yo le pido y él me lo manda, y que se los envío a ustedes para que ustedes también lo publiquen en el Facebook, en el WhatsApp, ¿no? Entonces, yo he comenzado a publicarlos ahí. Y también publico textos bíblicos, música, todo este rollo. Y en esa parte de allí, como he mandado solicitud a varias personas, ya me han aceptado algunas personas. Y estas personas, yo les saludo, les hablo, ¿no? Su forma de hablar es, hola amigo, no nos conocemos, ¿no? Pero dicen, hola amigo, ¿qué tal? Y ya, escucha, ya yo también, sí, hola amiga, ¿qué tal? ¿No? Así ya. La cuestión es que ya tengo más o menos como algo de 12 personas que me han aceptado, pero con las que converso son con tres, 4 personas. Y les he estado hablando de Cristo, y ellos quieren conocer de la palabra de Dios. Me he dado cuenta y me gozo en esta parte, yo les comparto este gozo, para mí es un gozo, de verdad que yo nunca pensé compartir esto o hacer algo así, algo loco, porque es algo loco fuera de mí, y se los he comenzado a compartir a estas personas, y hablamos de Dios. Es más, son de provincia, porque no son de Lima, son de provincia, y están interesados en conocer. Hoy en la mañana, hoy no ha podido la chica Liliana, que se llama, pero en la mañanita yo había puesto que era a las 8, ¿no? Pero ella pensó que era a las 8 de la mañana y me escribió y me dice, a las 8 de la mañana me escribe esta chica que yo no la conozco, de verdad, solo sé su foto porque está en el Facebook, y me dice, hola amigo, estoy esperando el link, me dice. Y yo le digo, perdón, no, nada, le digo, es a las 8 p.m. Ups, me dice, sorry, yo estaba esperando a las 8 de la mañana. Entonces yo me he quedado sorprendido de que hay muchas personas que sí están interesados, pero hay que tener una disposición, hermanos, en el querer hacer, en el querer compartir, el querer buscar personas. Ustedes lo pueden hacer. Mira que yo soy mayor que ustedes, y si ustedes tienen el mismo sentir que yo tengo de las ganas de querer compartir en mi corazón, el de llevar el evangelio, yo les digo algo, que Dios va a abrir las puertas, pero para abrir las puertas, Dios sabe si uno está dispuesto, si uno tiene el deseo, si uno tiene las ganas, si uno tiene la disposición de querer hacer estas locuras, o sea, diferentes, no pueden ser las mismas que yo hago, pueden ser las mismas o no, pero
va a depender del deseo, el anhelo de querer poder traer más personas para Cristo, que conozcan la palabra de Dios. Y yo les comparto este gozo porque yo de verdad me siento muy gozoso de hacerlo. Es como un despertar el querer llevar el evangelio a otros lugares y se los comparto. Por otro lado, chicos, de todo corazón, saben que yo los amo y me preocupo por ustedes y quiero que ustedes crezcan. Nosotros debemos de construir una comunidad y en ese contexto es que todos nos debemos de saludar. No me saluden a mí, salúdense a ustedes. Hermano, ¿cómo estás, hermano Armando? ¿Cómo estás, Josué? Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo estás, hermana Juana? Sí, salúdense ustedes mismos. Hola, Claudia. Entonces, salúdense porque ustedes son amigos, son hermanos en Cristo. Salúdense, hay que romper esta parte de ser así, hay que unirnos. Cada uno salúdense, hay que construir, nosotros somos una familia, ¿no? Eso es lo que yo les digo. Una vez más, les digo acerca de la unidad, porque tenemos que estar unidos. Si estamos unidos, podemos alcanzar a muchas más personas. Yo sé que ustedes también lo quieren hacer, entonces, pero hay que comenzar a quitarnos algunas cosas de nuestra vida y comenzar a hacerlo. O sea, compartir, porque Claudia puede saludar a Abigail, ¿no? Y Abigail puede saludar a Ídale a Magdel, y así sucesivamente. O sea, hay que ir construyéndonos, ¿no? No importa las edades, hay que ir construyendo nuestra unidad como comunidad cristiana. Y otra vez más, cuando sea el cumpleaños de alguien, demostremos pues que somos una familia y saludémonos todos. Ah, no lo conozco, hermano, no importa, feliz cumpleaños. ¿No? No le vas a dar regalos, si quieres le das regalos virtuales, ¿no? Porque no le vas a dar presencial, pero lo puedes hacer virtuales porque eso nos alegra a todos, nos alegra que alguien nos salude, que las personas, porque nos hacen sentir bien esa parte de ahí. Entonces, chicos, construyamos esta parte de aquí, de verdad construyamos porque nosotros necesitamos construir una unidad, una comunión. Y si Cristo está en nosotros, mucho mejor, porque Él justamente quiere que nosotros aprendamos a amarnos y estar juntos todos en todo momento. E inclusive que cuando abran la iglesia o vayamos, tenemos que estar unidos mucho más aún, porque vamos a estar ya cerca, nos podemos ver. Entonces, chicos, yo los invito a ustedes eso, que ustedes se puedan unir cada día más, que se vayan conociendo. Yo creo que eso también lo hacen los grupos donde están los GDC, pero construyamos todo, en realidad un solo equipo, un solo grupo, que es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Entonces, hagamos de esto de todo corazón y van a ver cómo muchas personas van a querer ser parte de la comunidad cristiana. De verdad, va a haber muchísimo, ustedes se van a sorprender. Van a ver cómo cuando nosotros decidamos orar por una persona, o sea, por decir, Claudia, ¿tienes alguna amiga? Como decirte, Claudia, ¿tú tienes alguna amiga, algún amigo que quisieras que venga a este grupo? Dime, Claudia, vamos a hablar un poquito, ¿sí o no? Hermano. No, digo, ¿tienes alguna amiga, algún amigo que quisieras que sea parte de este grupo? He intentado evitarlos, pero a veces como que no le No, pero toman. no, la pregunta no es esa. La pregunta es si tú tienes un amigo o una amiga que sí te gustaría que estuviera acá. No tengo amigos. Ah, entonces no lo hace, ¿ves? Ahí está, entonces hay que comenzar a construir, ¿ves? Hay que construir amistades, amigos, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, yo le podría decir a Lía, ¿tú tienes amigos que te gustarían que sí estén aquí en este grupo de estudios? Sí, hermano. Claro, entonces ahí, por ejemplo, ¿qué haríamos si estaríamos unidos? Estaríamos orando por el amigo o por la amiga de Lía, y diríamos, vamos a orar por ellos, porque queremos justamente, aquí viene la unidad, porque queremos que esa persona se agregue al grupo, porque queremos que esa persona participe con nosotros. Entonces, esto es construir una comunidad, una unión, porque todos tenemos el mismo deseo. Entonces, chicos, comencemos a construir esa unidad, esa comunión. Como así Jesús estuvo con su Padre, así también Jesús dice que nosotros debemos estar con Él, unidos. Y cuando hagamos esto, el Señor va a abrir puertas. Y van a ver ustedes cómo se va a llenar este grupo de personas, tanto para la enseñanza como para asistir en la iglesia o para participar de los grupos
que tienen los días viernes, que es el grupo de GDC. Entonces, vamos a ver cómo va creciendo la iglesia. Vamos a mirarnos porque ahí se va a cumplir lo que dice en Hechos. Y el Espíritu de Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Fíjense, no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios que añadía a los que tenían que ser salvos, porque estaban unidos. Fíjense. Pucha, hablar de la palabra de Dios es un montón. Pero bueno, ya chicos, hasta aquí los dejo, ya no los quiero cansar. Gracias por su tiempo, de verdad. Ha sido una gran bendición para mí y para ustedes también. Un abrazo, cuídense. Hasta el miércoles. Aunque para mí es largo, pero cuídense. Bendiciones, hermano Armando. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones Josué, Lía, Claudia, Carmencita, Chicos, Chao, hermano. Magdiel, Chao, Abigail, hermano. Chao, Idali. muchas Chao, gracias. cuídense. Brittany, Chao. Sammy. Bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense, chicos. Cuídense, chicas, también. nos vemos, chicos. Christopher, cuídense.